En tiempos en donde uno toma el acto heroico o toma la valentía o toma el patriotismo por de pronto comparaciones futboleras o por comparaciones eh, diariamente mal utilizadas, estamos con la mamá de un héroe. Eh, Delmira es la mamá de Julio Cabo, que fue soldado voluntario en Malvinas y que, bueno, lamentablemente perdió la vida en las islas. Y esta es la historia de una madre, de una familia y de un héroe. Ahora, ¿por qué yo arranco la nota mirándolos a ustedes del otro lado y pidiéndole especial atención con esta charla? Porque las entrevistas que yo he visto que le han hecho a ella como mamá son, por supuesto, por la memoria de su hijo y por su hijo. Y ella lo recuerda y lo tiene aquí presente con fotos, con cartas. Pero alguien construyó ese héroe. Alguien construyó la moral y la ética de Julio. ¿Quién construyó, quién metió la semilla de la heroicidad dentro del alma de su hijo? Fueron ellos, fueron los padres. O sea que los valores de ese pibe que dio la vida por vos y por mí fueron inculcados por ellos, por esta mamá. Te agradezco enormemente que estés aquí. Gracias por venir, por charlar un ratito con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, Tranquila ya, más tranquila, después que tuve la noticia, ¿no?, de que Julio estaba, porque yo siempre tuve la versión de que no estaba, que le había pegado un proyectil en la espalda, que no había quedado nada. Entonces era de la idea de no hacerlo, de no hacer el ADN ni nada, porque para qué, había quedado en algún lugar de Malvinas, estaba. Y yo tenía mucho miedo de que los trajeran para acá, ¿no es cierto? Desconfiaba mucho de que los traigan para acá. Y yo no quería, porque él está en su patria, por la que peleó y por la que murió. Pero ahora, después de tanto tiempo, por eso que te digo que tengo un cariño muy grande por vos, por muchas cosas. Porque acá estuvo Tries, el sí, soldado Tries, que yo lo amo, que Esteban bueno, acá. a todos. Este es un programa malvinero. Malvineros, pero por favor, por Sí, eso, sí. ¿cómo no iba a estar? No, yo te agradezco, ¿Cómo no pero... iba a estar? Y en una época tan flaca de ejemplos para Argentina, mira, porque de esto se trata. Mira, vamos a hablar de tu hijo, pero sabes que a mí me interesa mucho saber de tu historia, de la historia de ustedes, porque ustedes inculcaron, ustedes construyeron ese héroe. ¿De dónde son ustedes? A ver, contá Nos, un poco la historia de ustedes. bueno, nosotros somos de Matanza. Ujú. Eh, ¿Cuántos hijos? A ver, cuando Julio se va a Tuve Malvinas, 4 hijos yo. 4 hijos. Ujú. Tengo 2 mujeres. Ujú. Cuando Julio se va a Malvinas, yo tenía la chiquita de 7 años, Sí. que ahora es médica, a pesar de todo el desastre de mi vida, porque no fue fácil. A los pocos años de Malvinas pierdo a mi marido, porque mi marido no pudo resistirlo, no pudo resistir la guerra, no lo pudo resistir. Él creía que la que me iba a morir era yo, que yo manejaba un coche que me iba a matar con el coche. Pero resulta que fue al revés, tuve más valentía yo que mi pobre esposo, ¿no? Él pierde la vida al... Él sí le agarra un cáncer de páncreas y empieza con una depresión total. Lo mató la Lo tristeza. mató la tristeza, sí, él no pudo tolerar la muerte del hijo en la guerra, ¿Qué edad ¿no? tenía tu esposo cuando se va? 56 años. Qué joven, por Dios. Yo tenía 52 años, Qué vida de valentía la tuya. O por sea, eso te digo. Cuando muere mi esposo, me entero de que mi hijo, Roberto el segundo, que cuando Julio murió tenía 11 añitos. Ujú. La nenita chiquita 7 y él 11. Eran muy compañeros, muy compañeros. Un divino. O sea, cuando Julio se va a Malvinas, dame las edades de tus hijos. ¿Tenés la nena? La nena que conmigo que estaba 7 años Sí, 7. y Roberto Sí, tenía 11 años. sí, sí. La mayor ya estaba casada, ya tenía hijos. Graciela, que es del año 55. Ajá. Graciela fue mi primer hija, porque yo me casé a los 17 años. Claro, porque Julio es 61. Y uno, claro, La Julio más grande, la 61. más grande es Graciela. Graciela, la más grande, del 55. Ujú. Bueno, a ellos, a mis hijos la guerra, y a mis nietos, que tengo un montón de nietos hermosos, grandes ya, la guerra le arruinó la vida porque no lo pudieron tolerar. ¿Te das cuenta
por qué estas historias como la tuya, Dalmira, son historias que en Argentina aún faltan contarlas? Europa, que ha tenido tantas guerras, entiende el símbolo de la continuidad de la guerra, años después. O sea, penetra en todos los ambientes en las familias, no solamente con pérdidas familiares. Todo. Es como una inundación, penetra en todos los ámbitos. Terrible. Trauma, o sea, me estás contando sí. que a vos la guerra te quitó un Sí. hijo, pero te quitó gran parte de tu familia y de tu vida. Y de mi vida. Claro, claro. Con la única diferencia que yo tengo a mi hija mayor, que era profesora de letras, de lengua y literatura también, que estudió con Julito. Julito hacía la carrera de profesorado para ser docente, que ese año se recibía y no se pudo recibir. Pero también a su vez hacía la carrera de lengua y literatura, profesorado de literatura. Ajá. Con la hermana, con Graciela, los dos hacían, que eran los dos más grandes. Ajá. Los dos más grandes, Graciela 55, Julio 61. Y decime una cosa, mira, y ustedes estaban cuando ocurre toda esta catástrofe una tras de otra. ¿Ustedes, una familia de clase media, una familia... Mira, sí, nosotros fuimos muy pobres, Ajá. pero vinimos de abajo, y yo siempre lo cuento. Éramos 7 hermanos. Y siempre lo digo porque... ¿Tu familia, la Hasenclever, es Hasenclever o Hasenclever? ¿Cómo es? Hasenclever. Hasenclever. Soy hija de alemán yo, mi padre alemán. ¿De qué parte de Alemania vinieron tus viejos? De... O sea, pero vos sos hija alemán, o sea, Yo tus soy hija padres de vinieron de alemán. Alemania. Sí. Mi abuela inglesa. Ajá. Mira vos. ¿Y tu esposo? Mi esposo español. ¿También los padres vinieron de de España? La provincia de Lugo, sí. Los padres vinieron. La madre no, la madre era argentina. El papá español. El papá español, que vino de España. ¿Te das cuenta? Son una pintura de la familia argentina, o sea, con... Y hasta te puedo decir que la abuela de mi esposo, la madre de mi suegra, ella era argentina, pero ella no, ella era morena, no sé cómo se le decía, criolla, nativa, Ajá. nativa. Era nativa. La abuela era nativa. Así que mirá qué conjunto de... Ahora, seguramente tu padre, por la edad que tenés vos, debe haber escapado muy pequeño de la Segunda Muy pequeño Guerra. de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Sí, Ujú. justamente así fue. Ujú. Y bueno, O sea, en tu árbol genealógico la guerra está presente. presente, muy presente. Y bueno, entonces lo que pasa es que Roberto, cuando muere mi esposo, dice, esta familia se queda sin hombres. Y bueno, después cuando lo enterramos a mi esposo, yo estoy con él y le pregunto, yo tenía una relación muy buena con mis hijos, una confianza terrible, terrible. Y me contaban todos, era nada. Entonces yo le dije, Roberto, ¿por qué decías eso? Si te tengo a vos. Yo tenía una pequeña fábrica de acero y te tengo a vos. Dice, no, mamá, pero yo fui muy vago, muy atorrante en esos años que no se sabía nada del HIV y se contagió de una mujer que murió de HIV. Tu hijo, Roberto, que tenía 11 cuando Julio se fue va a lo la de guerra. la guerra. Sí. Julio era un señorito, Ujú. era blanco-negro. Sí. Era el de la corbata, era sobre todo del traje. Cambio Roberto era todo lo contrario. Al ver que su hermano, para mí, murió en una guerra, siendo lo que era, con los valores que tenía, católico, practicante, era impresionante lo que era, yo creo que él ahí salió a la deriva. Y te hago una pregunta, Delmira, ¿Roberto vive o muere de HIV? No, muere de HIV. Ah, muere de HIV en también. aquellos años, muere Claro, en el cuando él 96, cuando claro, no había nada. No se sabía mucho de la enfermedad. No recién, había nada, no claro, había nada. claro. Bueno, pero yo siempre dije que, porque él se sentía discriminado, pero yo siempre dije, no, yo tengo 2 héroes. Y muchas veces cuando iba a lugares a hablar a las escuelas, porque yo hace 30 años que estuve en Malvinas, 30 años luchando en la comisión a nivel nacional. Vos sos una mamá del otro lado de lo que están viendo el programa, o sea que no debe haber uno, ya te van a llorar, te van a abrazarte. Los quiero mucho a los veteranos y me quieren mucho a mí. Pero porque yo luché con ellos, ¿por qué? Porque Roberto fue el que me dijo, mamá, unite a los veteranos. Ahí están los hijos que no vas a tener. Y yo le hice el caso a él, porque él sabía que si no,
yo me moría. En cambio que yo tenía fuerzas para seguir con Malvinas y acompañando al veterano de guerra que había sido tan traicionado, ¿Y vos te diste cuenta, Delmira, cuando ellos llegaron de Malvinas que la sociedad no los recibía y que ¿Cómo no? ¿sí? ¿Lo Pero notaste? terrible. El hablar de que murieran unos pobres chicos que murieron por un borracho, que los llegó a morir, que murieron muertos de hambre, muertos de frío. Por favor, fueron a pelear por su patria. Fueron los valientes soldados que defendieron su bandera, que habían jurado defender la bandera. Habían jurado la bandera, el honor a la bandera y defenderla. Cuando tuvieron que ir, los mandaron, pero estaban en el servicio militar. En el caso de mi hijo... Ay, quiero empezar a hablar un poquito de tu hijo. Vamos a empezar con él. Reitero, es una historia que yo necesito que ustedes escuchen y valoren. Es Delmira y toda su familia atravesada por la locura y por el dolor y por el heroísmo también de la guerra. De la guerra de Malvinas. Contame de Julio. Julio tenía 18 años. A ver, la clase que fue a Malvinas es la clase, me decía Charlie recién, clase 62. Julio había hecho la conscripción en el año 81. Dale. Sí. O sea, la hace en el 81, cuando él era docente, ¿no? Sí. Ya estudiaba de docente y trabajaba. Y entonces, claro, cuando en el 81 él hace la conscripción hace 6 meses porque era casado. Y lo mandan a la casa. Pero yo vivo a 10 cuadras, vivía, porque ahora está en Pigüé el 3 de Infantería, yo vivía a 10 cuadras del 3 de Infantería. Ajá. Mi hijo, cuando convocaron la clase 82, a él la carta, no le llegó la cédula de identidad, ni lo vinieron a buscar, ni nada. Pero él se sentía comprometido. No sé si decir voluntario o patriota que sabía que tenía que ir y que tenía que cumplir con su deber. Pero pará y dame pequeños detalles que hacen una gran historia. Cuando él no le llega la carta, ¿cómo se mandaba la citación al ejército? ¿Te llegaba una cédula te llegaba a tu casa? La cédula. ¿Te la tiraban por abajo de la puerta? A los soldados sí le Como tiraban. las películas que vemos. O sea, te llegaba una carta sí. por abajo de la puerta, te decían, venga, soldado, Sí. Bien. A él no le llegó. A él no le llegó. ¿Y él qué sentía? ¿Una molestia que no le había llegado esa carta? No. Él no sentía molestia porque sintió por la televisión que la clase esa tenía que presentarse, que le iba a llegar la cédula, que se presentaran, que iban a ir a Malvinas. Bueno, él lo escuchó. Entonces vino a mi casa, que yo vivía enfrente, Ajá. de donde vivía él. ¿Él con quién vivía? Él vivía con la señora. Ah, claro, porque estaba... Yo tenía una fábrica enfrente, ya en ese entonces había llegado a tener una fábrica. Sí. Te conté que no tenía nada. De la 7 nada, hermanos de la nada tuviste una fábrica. tuvo mi esposo, porque mi esposo era un luchador a muerte. Uh-huh. Por eso después se murió, porque luchó tanto y a lo mejor perdió de disfrutar a sus hijos. ¿Por qué? Por hacer algo, por dejarles algo como le dejó. Porque él le dejó una fábrica que ahora no es más fábrica porque yo cerré todo, vendí todo, pero cada cual tiene su casa que le dejó hecha el padre. O sea, él luchó mucho, pero tal vez no pudo darle el amor que le podía haber dado por luchar tanto, para llegar a tener algo, hacerlos estudiar. Uh-huh. Porque él decía, si vos estudiás yo te banco, si no vas a laburar, vas a trabajar. Mira, Julio, ¿cómo te cuenta que se alistó en el ejército? Bueno, ¿Cómo viene fue a ese casa, momento? se cruza y me dice... ¿Te acordás de ese momento? Sí, lo tengo tan presente. Se cruza, porque él vivía enfrente, donde estaba la fábrica, y yo vivía de esta mano. Cruza la calle, viene y me dice, mamá, me voy a Malvinas. No, ¿cómo te vas a ir a Malvinas? Le digo yo. Si a vos no te llegó la cédula, no te mandaron. No, mamá, no me digas eso, están convocando la clase, dice, y yo tengo que ir. Vení que te voy a enseñar. Mirá, me sacó a la calle y pasaban los camiones con todos los soldados. Y dice, ¿a vos te parece que yo puedo dejar a mis compañeros solos? No podría vivir, mamá. A todo eso vos tenías seguramente dos sentimientos encontrados, porque tu hijo
Pero por otro lado también te noto que tenés un amor muy particular por tu suelo, por tu patria y sos una luchadora. Sí, Pero sí, ahí, sí, sí. hay que Pero ahí triunfar. estaba el dolor de Por mi eso te hijo que se me pregunto, iba. ¿hay que triunfa el dolor de El madre? dolor de madre, Triunfa el sí, dolor de madre. el dolor de madre. Entonces yo le digo, no vayas, Julio, vas a tener una hija. No vayas, Julio. Y él me contestó, mamá, no me pidas que no vaya, porque nunca podría sentarme en un escritorio a hablarle a los alumnos de San Martín y Belgrano si hoy el maestro se mete debajo de la cama. No, repetime eso, por favor. Te Así, miró. esas fueron las No, palabras. repetímelo, por favor. Era maestro y te dijo, mamá, no podría no ir. No podría no ir porque no podría sentarme después frente a un escritorio a hablar con mis alumnos de San Martín y Belgrano si hoy no voy a cumplir con la patria. Eso me dijo así, tal cual. Después dijeron, se corrió mucho que fue voluntario. Claro, no le llegó la carta, no, pero no sé si tan voluntario, porque amaba a Gandhi, era pacifista, era muy católico. Gracias a Dios siempre digo, no tuvo que agarrar un arma para matar a nadie. Era amante de Gandhi, Amante de que Gandhi. hizo de la paz un hecho revolucionario. Por eso te digo yo. Él lo hizo porque era muy patriota, amaba a su patria y se sentía con el compromiso de que si no iba, él no podía haber sido más nada. Ahí cuando hablaste, Delmira, ¿qué te dijo? O sea, cuando terminaste de hablar esto, te abrazó, se fue. Se ¿cómo? fue, sí, se fue. ¿Y vos qué hiciste? ¿Te fuiste a llorar sola o no? No, yo me quedé llorando y después cuando vino mi esposo le dije, y dice, "Ay, yo lo encerraría en un pozo, lo enterraría en un pozo para no dejarlo ir". Te dijo tu esposo. Me dijo mi esposo. Entonces yo le dije, no, Julio, pero él quiere ir. Y él ya no es un nene. Déjalo que haga su voluntad, porque si él no va, no va a poder ser más maestro, no se va a sentir... Yo no puedo creer, Delmira, ¿qué madre sos? O sea, con todo el dolor que tenías por dentro, dejaste que tu hijo se realizara, incluso yendo a una guerra. se O sea, realizara así. Porque yo no lo podía parar. No había forma de pararlo. Porque ya te digo, aparte que te voy a contar una historia. Cuando estaba haciendo en la escuela, 5º grado, pasaba sexto en aquellos años, en la primaria, esto va a lo que decís vos, que a veces somos culpables los padres de lo que salen los hijos, ¿no? A lo mejor yo me sentí un poco culpable de enseñarle tanto el amor a la patria y a la bandera. Él estaba en la escuela y había sacado el mejor puntaje, el promedio más alto. Tenía que llevar la bandera, que terminaba 6º grado, el otro año ya era 7º, el último año de la primaria. Entonces viene a casa y me dice a mí con 2 compañeritos, y me dice, ¿sabes, mamá, que no me dan la bandera? Tengo el mejor promedio y me dieron al mejor compañero. Y no, le digo, el promedio más alto es la bandera. ¿Qué otra cosa es más lógico y honrable para vos? Honor de haber tenido ese promedio, llevar la bandera. Sí, mamá, pero no me la dieron, se la dieron a una compañera. Bueno, ¿vos qué querés hacer? No, yo no voy a ir mañana a la escuela, porque si no me dan la bandera no voy. Bueno, no te aflijas, yo te voy a dejar todo preparadito. Yo manejaba en ese entonces en la señora de Lourdes, no me olvido nunca. ¿Qué hago yo? Le digo, vos quédate acá, ya arreglado como para ir al colegio. Me fui a la escuela, llamé a la directora y le digo, por favor, quiero saber qué puntaje tiene mi hijo. Era el día que ya terminaban las clases, estaba ya la fiesta para hacerlo. quiero saber el promedio de mi hijo, le dijiste. Quiero el promedio de mi hijo. Y me dijo, tiene tanto, un 10, creo. Sí. Y el otro promedio, bueno, más bajo, 8, no me acuerdo bien. Le digo, ¿y por qué mi hijo lo dieron como mejor compañero y no le dieron la bandera? Bueno, sí, señora, porque la chiquita esta tuvo un problema de familia, murió el papá y le queremos dar la bandera para que se sienta bien. Bueno, mi hijo no va a venir, porque él no es el mejor compañero, él quiere llevar la bandera. Bueno, vaya, tráigalo que le damos la bandera. Vine a mi casa, lo levanté, lo llevé, salió con la bandera en la fiesta.
Pero ¿qué puede pasar después? El otro año, supuestamente el primer día, entras con la bandera, el que es abanderado. A él no le dieron la bandera, se la dieron a la chica que se la querían dar. Y te estoy hablando de una escuela de monjas, católica. ¿Qué hizo? Él vino a casa y me dijo, mamá, no me dieron la bandera. No me digas, no. Vino con un compañero, eran vecinitos. No, se la dieron a la chica que se la querían dar. Bueno, ¿vos qué querés hacer? ¿Querés seguir en la escuela? No, mamá. Bueno, está bien. Voy a ir a preguntar a otra escuela que tenía cerca de casa, que era católica también. Le digo, voy a ir a preguntar si tienen vacante. Fui, le conté la historia, tráigalo, que le damos el lugar acá. Vaya y pida el pase. Ese mismo día fui y pedí el pase. Se querían morir las maestras. ¿Sabes lo que saco de esta anécdota que me contás? Que crees fuertemente en la meritocracia. O sea, vos crees en el mérito, vos crees que el que estudia y el que logra algo debe ser premiado. Debe ser recompensado, debe ser recompensado, para tener valores. Y por eso se tienen los valores. Claro, mira esos valores que después lo terminan llevando a la guerra. Mira, contame cuando se va. Y, a ver, contame cómo fue ese tiempo, cuando parte él. Y ahora te voy a pedir unas fotos. Bueno, él cuando me dice me voy, le dijo al padre y todo que se iba. Bueno, no había forma era grande Julio. No era forma y era muy hombre. Estaba embarazada la mujer. La mujer de 5 meses, sí. Y entonces resulta que se va y entra al 3 de infantería y se queda en el 3 de infantería. ¿Te manda una carta ahí cuando se va? La semana de Pascua. Esa carta que la manda al colegio. Esta. Es la que le manda desde la guerra a los alumnos. ¿Puedo verla? Sí, te la voy a dejar. No. Es una fotocopia. Sí, por supuesto, pero te agradezco. Del original de él, que ahora la tengo yo, dice, porque una maestra la sacó del colegio, porque la carta fue dirigida a la directora del colegio, y después el mensaje a sus alumnos. La carta, bueno, ¿qué dice básicamente la carta? Habla le cuenta a los alumnos de por qué él no fue más a dar clases, que él está en Malvinas. Que él está en Malvinas y que no lo había podido despedir. Acá está, les voy a leer esta parte, acá está directamente. Lo del tercer grado. Dice, desearía, dice Julio, quisiera llegar a la maestra de tercero este mensaje para mis alumnos. Escribiendo esto desde la isla, ¿no? Desde la guerra. Es una carta que escribe desde la guerra. Y le pone, entre comillas, a mis queridos alumnos de tercero D. Dice, no hemos tenido tiempo para despedirnos. Y esto me tuvo... Y esto me ha preocupado muchas noches, dice, aquí en las Malvinas, donde me encuentro cumpliendo mi deber de soldado, defender nuestro, ¿qué dice aquí? Defender la bandera. Defender nuestra bandera. Espero que ustedes se preocupen mucho por mí, porque muy pronto vamos a estar juntos nuevamente y vamos a cerrar los ojos y nos vamos a subir a nuestro inmenso cóndor. Y le vamos a decir que nos lleve a todos al país de los cuentos, que como ustedes saben, queda muy cerca de las Malvinas. Y ahora como el maestro conoce muy bien las Islas Malvinas, no nos vamos a perder. Chicos, quiero que sepan que a la noche, cuando me acuesto, cierro los ojos y veo cada una de sus caritas pequeñas, riéndose, jugando. Cuando me duermo, sueño que estoy con ustedes. Quiero que se pongan muy contentos y que estudien mucho, porque su maestra es un soldado que los quiere y los extraña, porque su maestro es un soldado que los quiere y los extraña.
Ahora solo le pido a Dios volver pronto con ustedes, muchos cariños de su maestro, que nunca se olvida de ustedes. Y después finalmente Julio le dice a la maestra, señora, ahí continúa la misiva para la... Eso era para los docentes. Claro, además desearía hacerle llegar mi recuerdo, eso... ¿Qué sé yo? No sé, no tengo mucha palabra. Todo lo que diga va a ser una estupidez al lado ay, esto es fuego, esto es fuego heroico. Para vos te la No, no hay manera de explicar esto, Delmira. No hay manera. No hay manera porque cuando se pregunta qué es patria, esto es patria. Esto es patria. Justamente, yo lo que digo es eso. Es patria. Haber ido a las Malvinas y haber recuperado, fíjate esto. Es casual, también. Bueno, esto que les voy a mostrar, lo voy a dar vuelta a la 1, lo escribió Julio, acá, a la 2. Lo escribió Julio, hijo de Delmira, este maestro soldado que perdió la vida en Malvinas por todos nosotros. Lo escribió en 3er grado. ¿Vieron cuando se preguntan en la televisión y en los medios, y ustedes también, qué es educar? ¿Qué es enseñar? ¿Qué debe hacer un maestro? Ustedes vieron el final de la historia, de Julio, héroe en Malvinas, perdiendo la vida por la patria. Miren lo que escribió en 3er grado. ¿Lo leemos juntos? Enseñar, lo más hermoso, ser maestro, estar con chicos, enseñar a leer, escribir. Cao Julio, 3er grado B. 3er grado, poneme de nuevo la carta, 3er grado, y Julio entendía que lo más hermoso es enseñar a leer y escribir. Y qué casualidad de un 3er grado y se fue de un 3er grado. Qué casualidad. Yo siempre digo, nada sucede por casualidad. Son destinos. Son destinos, ¿no, Delmira? Son destinos, mi amor. Son destinos. Y vos me lo decís con una paz, me lo decís con un amor, o sea... Sí, yo luché muchos años y me hice fuerte, ¿viste? Como te digo. Me hice muy fuerte porque he andado mucho con la comisión de familiares. Lo que pasa que ahora dejé hace 2 años porque ya estoy muy grande. Perdóname, tengo mira. 81 años y imagínate que ya no puedo tanto. Yo viajé a Inglaterra para pedir permiso para el monumento, me mandaron de la Cancillería. ¿Dónde fuiste a Inglaterra? Contame un poquito, déjame mostrar 2 cosas de Julio primero. ¿Esta foto qué es? Describímela acá. Yo la mostraste que tenemos atrás, está buenísimo verlo, pero así incluso tiene más vida la foto. ¿Quiénes son? Son él y 2 alumnos. Qué bárbaro. ¿Y este? Y esa es el aula completa, otra foto. Acá tenemos. Y ahí está Julio, paradito a un costado. ¿Viajaste a Inglaterra? Sí, viajé a Inglaterra cuando estábamos queriendo hacer el monumento en Malvinas. ¿Qué te pasó cuando viajaste a Inglaterra? Mira, ¿qué te ocurrió cuando llegaste al país con el cual luchamos y que una bala enemiga termina con la vida de tu hijo? ¿Cómo fue ese momento? Yo te voy a decir algo. Yo en los primeros años, primero iba a los actos y miraba para arriba y decía, Julito, ¿qué estarás pensando que estoy acá? Y me cuestionaba. Pero después pensé en algo que me había dicho, que no es casualidad también. Antes de que viniera, una semana antes de Malvinas o 15 días serían, estábamos comiendo en casa y mataron a un vecinito mío en un robo. Y yo les digo en la mesa, hablando así, ay Virgen Santa, sé lo que es la muerte, el dolor de la muerte de una madre. Porque yo perdí mi madre a los 48 años. Tenía 48 años mi mamá. Bueno, no quiero saber lo que debe ser la muerte de un hijo, porque no lo toleraría. ¿Sabés qué me dijo él? No digas eso, mamá, porque vos decís eso porque sos cobarde, porque tenés miedo al dolor, porque como Dios permite que suceda la muerte de una persona, ¿te podés morir vos o me puedo morir yo?
pero Dios te va a dar la resignación. Pero vos sos cobarde, tenés miedo al dolor, no querés sufrir. Y eso creo que también a mí me hizo demostrarle a Julio que no, que yo iba a luchar por la causa. Y es lo que hice. Luché mucho, pero ¿qué no hice? ¿Cómo supiste que había perdido la vida? ¿Cómo se entera una mamá? Esto lo sabemos por las películas, pero Sí, no lo sí, sabemos sí. por una historia No, real. no, ¿Cómo te cuentan que perdés bueno, un hijo en una guerra? Cuando yo perdí el hijo mío en la guerra, fui al ejército, que lo tenía a pocas cuadras. Pero discúlpame, voy más allá. Sí. Hay como una sensación, siempre se dice que la mamá está conectada con el hijo. ¿Lo empezaste a presentir? ¿Empezaste a dormir peor? ¿Empezaste a Sí. tener una angustia interna? ¿Empezaste a Lo olfatear? soñé una noche, lo soñé antes de morir, una noche que venía todo herido, y que me lo traían dos militares así y entraban por la puerta de mi casa. ¿Eso lo soñaste? Lo soñé. No me olvido nunca de eso. Tengo en los ojos y la mente esa fotografía como que lo venían trayendo, agarrándose, pero todo herido, que no podía ni caminar. Era como... Aparte yo tuve un problema, el 4 de junio, que es el día del cumpleaños de mi hijo Roberto, sería el día. Ese día me avisaron desde el ejército que Julio estaba en Campo de Mayo. Herido en Campo de Mayo. Pero discúlpame, él te mandaba cartas y de un día para el otro dejaste de recibir cartas. ¿Cómo te avisan de la...? No. Yo tuve una carta del 1 de junio, que es mi cumpleaños, que también la tengo, que es la última carta que me llegó. Entonces después del 3 de Infantería me mandaron, él estaba vivo. ¿Cuándo te mandan eso? Eso me lo mandan el 4 de junio, viene un militar y me dice, señora, su hijo está herido en Campo de Mayo. Bueno, mi marido y yo nos llevaron ellos en la camioneta. Llegamos a Campo de Mayo, acá no está Julio Cao, me decían del ejército. Entonces, cuando no lo podían encontrar, no lo pudieron encontrar. Nos vinimos con que Julio ahí no estaba. Eso ya era una duda, decir... Murió, está, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Y nos vamos al 3 de Infantería. Entra mi esposo y lo agarra al teniente, que tenía un cuaderno en la mano, y lo empieza a sacarse, a pelearlo. Mi hijo está muerto. Y ustedes me están mintiendo, en Campo de Mayo no está. Dice, no, Cao, su hijo no está muerto. Los muertos figuran en rojo. Él tenía el cuaderno. El militar, figuran en rojo, su hijo está en azul. Mi marido le manoteó el cuaderno y lo miró, y Julio estaba en azul, y el soldado Soria, que es de allá de Madero también, de Bonzi, vecino nuestro, figuraba como muerto. Mire, todavía no pudimos ir a avisarle a los familiares. ¿Y vos qué sentiste cuando viste colores que diferenciaban la vida y la muerte? Y me quería morir con mi esposo, yo lloraba todo, ahí sí, no tenía... Hoy soy fuerte, no lloro, no puedo llorar, no sé por qué no puedo llorar. ¿No lloraste desde esa época? No, sí, no. Lloraste, pero no, te cuesta sí, llorar, te cuesta. Pero ahora ya me ¿Y cuesta sola no llorar. llorás? ¿Por momentos No, muy poco. Bueno, contame cómo te enterás finalmente. ¿En qué momento? Bueno, me entero, después eso pasó, no supe más nada, y Julio me llega un telegrama diciéndome, mamá, quédate tranquila, estoy bien, que también tuve mis dudas, pero no son más que dudas, ¿no? Estoy bien, mamá, dice, no se hagan problema por mí, ya pronto vamos a estar juntos. Era un telegrama. Unos días después del 4 de junio, que era el cumpleaños de Robertito. Y bueno, pasó, esperamos, y a los pocos días ya termina la guerra. Y mi yerno, el hijo de mi hija mayor, Franco, se fue al 3 de Infantería y le dijeron que Julio había muerto, que había quedado en Malvinas. Y él viene a casa, pero no se animaba a decirlo,
no se animaba a decir, no estábamos yo y mi esposo, y no se animaba, pero se paseaba así en la mesa y decía, ay Dios mío, no puedo creer lo que dijo las últimas palabras de Julio. Y yo, vos sabés que ya con lo que él decía, me daba cuenta que él quería decir que había muerto. ¿Y se le Pero dijiste? no me animaba, no lo quería aceptar, no me animaba, no. Después no le dije nada, pero eso me quedó grabado, de mi yerno que se paseaba diciendo, nunca me voy a olvidar las palabras de Julio. Bueno, entonces después a la tarde se van a Campo de Mayo, la señora de él, mis dos hermanos y mi yerno. La Y mi señora de hija. Julio, La señora de Julio que estaba con la panza de 5 de meses. 5 meses, o sea que Julio no conoció a su hija. No conoció a su hija. Y los soldados, dice que lo peleaban al teniente Torres. Le decían, vaya, ¿qué le va a decir a la señora? Sí, mire la panza que tiene, dice. ¿Qué le va a decir? Le decían los mismos soldados que habían venido. Pero, ¿Y bueno, cuándo te y enteraste? ahí fue que mis hermanos estaban ahí, y entonces lo llamó un coronel y le dijo, mire, déjeme su teléfono. Cuando lleguen a su casa, no es momento, está la señora embarazada, que yo le diga nada. Cuando llegue a su casa, yo enseguida lo voy a llamar y le voy a decir qué pasó con Julio. Y así fue. Lo llamó el coronel a mi hermano y le dijo, Julio quedó muerto en Malvinas. Denira, ¿y cuándo te encontraste con la tumba de Julio? ¿Hace poco? Claro. ¿Hace poquito? ¿Y querés que te diga algo? Qué Ujú. casualidad. Yo no iba a hacerme el ADN porque era de las madres que pensaban que de Julio no había nada, porque siempre un compañero de trinchera de él me había dicho que le había pegado el misil en la espalda al lado del soldado Folch, que murieron juntos, y él venía a unos 5 metros. El compañero este de trinchera que estuvo siempre con él. Entonces agarra y dice que Julio cayó y no quedó nada, se volatizó en un pozo de zorro, viste que esos Sí, pozos, sí. que yo después los fui también a ver cuando fui a Malvinas. Entonces agarra y dice que de Julio no había nada. Eso lo escucharon mi esposo, lo escucharon mis hijas, lo escuchó mi marido. Y mis hijas quedaron muy, muy mal por eso, porque no había nada. Prácticamente ni se sabía. ¿Y vos igual decidiste hacerte el ADN para encontrarte con... Yo no, primero no, pero vas a ver. Resulta que después estuvo acá el soldado Tries, estuvieron acá ¿En este programa? en este programa con vos, y contó la bajada de Folch y de Julio. ¿Me estás cargando? No. Mi hija lo tienen todo grabado porque en el Hospital Posada, mi hija es médica del Hospital Posada. Cuenta Esteban en este programa, claro, me cuenta... Le cuenta cómo vienen bajando, y cuenta que Julio había bajado con Foch y que los habían venido a socorrer lo que había quedado de ellos. Entonces que las médicas amigas de mi hija le habían grabado lo que acá había pasado y habían dicho, porque saben todas lo del hermano. Y mi hija se quería morir, porque ella quería saber la realidad. La historia no la había cerrado. Bueno, Neira, ahora lo decían los muchachos, porque Neira murió, no está, hace un año que murió. Y entonces no era ir contra él ni decir nada, dijeron la verdad. Tries, ¿qué hace mi hija? Ve el video, me pide a mí el teléfono de Tries, porque ella nunca se involucró con Malvinas, para nada, ninguna. Ni mis nietos, ni mi hija mayor, nadie pudo tolerar lo que pasamos la familia con Malvinas. La única que lo hizo fui yo. Y digo siempre, estoy viva porque hice ese duelo que lo hacía continuamente, ¿no? Bueno, y estaba siempre con los veteranos, charlaba y me descargaba también, ¿no? Bueno, entonces viene Viviana y me pide el teléfono de Tries. Lo llama a Tries y Tries le dice, sí, Viviana, no es para hablar, ¿querés que vaya a hablar a tu casa con vos? No, Tries, decímelo por teléfono, pero decímelo vos. Sí, dice, Julio está. Lo fueron a socorrer y Julio
quedó, no se volatizó en el aire con el misil. Bueno, ella lloraba y me decía, mamá, por favor, nos hacemos el ADN. Y sí, hijita, si te lo querés hacer, ¿cómo no lo voy a hacer? Si a vos te va a cerrar una historia, vas a darla por terminada, cerrada, como que está en un lugar enterrado. Ahí, bueno, yo lo voy a hacer y lo hice.